Buenas noches a todos. Bienvenidos a esta tercera sesión del 12º curso de Introducción al Arte Contemporáneo, que lleva por título Cuadrando el Círculo del Arte. Esta noche contamos con la presencia de nuestro tercer invitado, que es Avelino Marín Meroño. Bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, como ya sabéis que el curso consiste en invitar a diferentes agentes del mundo, del territorio del arte contemporáneo, para que nos cuenten un poco de manera personal cuál es su experiencia, su labor profesional y también que hablen de su trayectoria. Pues en este caso tenemos a la figura del coleccionista, encarnada por Avelino, que sin duda es uno de los coleccionistas más importantes del ámbito nacional y, por supuesto, de la región de Murcia. Él posee una colección de más de 1000 piezas, de las que espero que nos hable a continuación. Y bueno, Avelino ha planteado una charla pues, muy cercana e informal, de manera que a partir de una serie de imágenes va a hablarnos pues, de su experiencia, de cómo su colección ha ido cambiando y evolucionando a la par que sus intereses vitales. Así que muchas gracias, Avelino. Adelante. Hola a todos. Gracias por venir. Buenas tardes. Yo voy a hablar de mi experiencia como coleccionista y de mi colección. Colecciones hay muchos, coleccionistas hay muchos, y colecciones privadas para mí al final se resumen en dos: el coleccionista que nace y el coleccionista que se hace. Y luego ya entramos en matices, ¿no? Yo pertenezco al primero, al que nazco con esa enfermedad ya puesta. Bueno, os voy a poner en contexto para que entendáis mi evolución por el mundo del coleccionismo y mis gustos. Yo nací en el año 59, y digo lo de la fecha porque no tiene nada que ver con lo que ocurre hoy en día. Nazco en un pueblo muy pequeño que se llama Dolores de Pacheco, que en ese momento tenía como unos 500 habitantes. Tener en cuenta que en aquella época, cuando yo nazco, no existían carreteras, existían caminos, no existían calles, existían calles de tierra. Y yo vivía en el pueblo, en la plaza del pueblo, donde vivía el cura, donde vivían, pues, donde estaban las tiendas, bueno, lo típico. Mi madre, bueno, en mi familia no hay ningún antecedente que le interese el arte ni ninguna afición por el arte, ¿no? Y mi madre era una persona es una persona muy religiosa, muy practicante, y solía ir mucho a misa, y como de pequeño pues me llevaba, lógicamente, y yo alucinaba cuando entraba a la iglesia, siempre alucinaba pues con los cuadros, con las esculturas, con lo que allí había, ¿no? Y para mí era como entrar en otro mundo. Luego había también una figura importante en el pueblo, que era el cura, que el cura era un señor muy peculiar, y este señor tenía en su casa, que ya he dicho antes que él vivía en la plaza del pueblo, donde coincidía que vivíamos nosotros también, y este señor tenía, las casas de los pueblos eran un espacio, cuando entrabas, el recibidor era como una habitación grande, muy grande, donde tenías todas las puertas de todo el resto de las habitaciones, ¿no? de los dormitorios, del salón. Pues en ese espacio él tenía un árbol. Bueno, yo estoy hablando que en esa época yo tendría menos de 7 años, porque a partir de los 7 años yo me fui interno y estuve fuera del pueblo, ¿no? Pues yo no sé, tendría 5 o 6 años. A mí el árbol me parecía enorme. Pero bueno, este señor tenía un árbol seco en el recibidor. Y en ese árbol tenía muchos objetos colgados que la gente del pueblo les daba y les regalaba. Y eran pues llaves antiguas, una plancha, todo eran como especie de antigüedades. Claro, yo cuando entraba en la iglesia o entraba en la casa del cura era como entrar en otro mundo. Y ahí se me despertó el interés por las antigüedades y por el arte antiguo.
cuando empiezo a viajar, que fue a partir de los 16 años, ya mi primer viaje lo organicé para ver, me interesaba ver el románico español, en la parte de, bueno, Cantabria, Asturias y Galicia. Y en ese viaje, en una tienda de antigüedades en Santiago de Compostela, pues yo me quedé ahí alucinando, viendo unas piezas que eran concretamente una pareja de porcelanas Viena, y me sorprendió porque eran dos señoras, o sea, dos mujeres, una de ellas vestida de hombre. A mí no me sorprendió que estuviese vestida de hombre. A mí lo que me sorprendía que cómo había podido hacer ese señor esa escultura o esa porcelana, y que siendo una mujer vestida de hombre se pudiera ver que era una mujer. Claro, eso era la ignorancia mía de los 16 años, porque la señora tenía caderas y tenía pecho, y aunque estuviese vestida de hombre, pues lógicamente se notaba, ¿no? Eso me produjo una sensación como de desasosiego, que yo no podía pensar más que en esa pieza cuando volví del viaje. Lógicamente yo tenía 16 años, no tenía ningún poder adquisitivo, no tenía dinero, pero yo cuando volví, pues volví loco a mi padre diciendo que quería comprar eso. Mi padre me dijo que sí estaba loco y no sé cómo, pero conseguí convencerlo. Y entonces lo compró. Luego tuve como 4 meses sin dormir pensando en el disparate que había hecho. Y ahí yo creo que empezó ya el coleccionismo seriamente, aunque lógicamente desde los 16 no vuelvo a comprar nada hasta que ya no empiezo a trabajar y tener dinero. Yo de todas formas digo que soy coleccionista de los que nacen, porque desde pequeño siempre me gustaba coleccionar cosas, no sé, minerales, sellos, llaveros, todo lo que yo podía, cromos. Era como un vicio lo del coleccionar, conservar, juntar y estudiar. Por eso yo creo que el coleccionismo del arte es una parte más de coleccionismo, ¿no?, que me llega a mí. Lógicamente, por la influencia de cómo empiezo, me centro totalmente en las antigüedades y en el arte antiguo. Yo empiezo a adquirir piezas, pues en anticuarios. Empiezo con antigüedades y con arte, o sea, con pintura y dibujos y lo que puedo. También empiezo a interesarme por el arte, pero más local, ¿no? O sea, más pintores murcianos, artistas murcianos. Bueno, yo empiezo a comprar, ya una vez que tengo posibilidades económicas, voy a poner una imagen, yo empiezo a comprar pues arte antiguo. Concretamente esta pieza es de Ramón Valleu, siglo XVIII, y esta pieza la adquiero ya en el año 87, 88, no recuerdo muy bien, en una subasta en Sotheby's. Y aquí también donde yo ya llevaba bastante tiempo comprando arte y donde ya empiezo a detectar que lo mío es una enfermedad. En Sotheby's, cuando estaba la sala de subasta de Sotheby's en Madrid, que hacían sus subastas ahí en la Plaza de la Independencia, esta pieza se subastó y esta pieza tenía derecho de retracto del gobierno, porque la querían para el Museo del Prado. Y en mi locura y en mi enfermedad, a mí se me metió la obsesión de comprarla. Me pude informar en ese momento de cuál era el límite que tenía el Estado y me obsesioné tanto con la pieza que superé el límite y la adquirí. Bueno, se la quita al Museo del Prado en el 87, pues no tengo prisa. Cuando ya no esté yo en este mundo, pues se volverá al Museo del Prado porque se la donaré.
Pero bueno, contar esto era un poco para deciros que los coleccionistas en un momento dado se nos puede ir la pinza a la hora de enamorarse de una pieza. Y yo quería también contaros que mi colección no tiene un criterio a seguir establecido, sino no le pongo límites, no le pongo puertas y siempre me dejo llevar por el impulso del flechazo, ¿no? del enamoramiento. Por eso hemos puesto por amor al arte, porque todo lo que adquiero es porque hay un acto de amor, ¿no? con la pieza. Puede ser arte antiguo, puede ser arte contemporáneo, puede ser dibujo, puede ser escultura, puede ser pintura, puede ser en instalación, vídeo, fotografía. Y bueno, ahora os voy a pasar una serie de imágenes para que contextualizar un poco, para que entendáis que la colección tiene de todo. Y en este momento hay una exposición en el Museo Goya que está ya finalizando, que quedan 2 días para que finalice. Casi todas las imágenes, es una exposición de obras sobre papel de la colección. Casi todas las imágenes que he seleccionado son de esa exposición, pero para que entendáis un poco que hay artistas de muchas que no tienen nada que ver uno con otro, claro. Esta pieza es de Herta Müller, una artista alemana. Es una pieza, me parece que es no lo veo la fecha, pero vamos, será del 2004 por ahí. Vamos a ver. Aquí tenemos un Bonafé. Una acuarela de Bonafé, Esteban Vicente, un Esther Ferrer, pero también podemos tener un Alejandro Franco. Un Inocencio Medina Vera. Bueno, ya más o menos os podéis hacer una idea de cómo puede ir la colección. Y luego también artistas jóvenes, como puede ser Alex Marco, y bueno, o Ricardo Marcelino, un portugués muy joven que descubrí hace muy poco tiempo. Bueno, pues volviendo un poco a los inicios, yo empiezo, como he dicho antes, con el arte antiguo, y cuando empiezo a trabajar ya decido comprar mi primera pieza de arte contemporáneo. Y eso fue, a mí me gustaba mucho Equipo Crónica, en el año 83 creo que fue, en el 84, en Valencia, en la Galería del Palau. Curiosamente fue una exposición, ya había muerto Solves, y fue una exposición en Valencia que curiosamente fue la única pieza que se vendió. Y todo el mundo me decía, no se te ocurra comprarlo, que es carísimo y esos artistas no van a ir nunca a ningún sitio. Y a mí me gustó, yo lo compré, hice un esfuerzo muy grande porque fue la primera pieza donde yo tuve que hacer un esfuerzo económico importante para mí. Es una tela de la serie de La Parábola del año 77 y de 1,50 m por 1,50 m. Y luego ya con el paso de los años, aquí en Murcia, porque, a ver, yo soy un coleccionista que
que valoro muchísimo la labor de los galerías, porque a mí las galerías me han enseñado mucho en el mundo del arte, a descubrir muchos artistas, a tener un sentido del trabajo que desarrollan los artistas, y para mí las galerías son importantes. Y aunque yo viajo mucho, y tanto en España como fuera de España, me gusta mucho defender y ¿cómo se dice? Apoyar a las galerías locales. Entonces, estamos hablando de los años 80, aquí estaba Galería Hierba, que era Nieves Fernández, una galería que al final de los 70, primero de los 80, imaginaros en esa época aquí en España, o sea, aquí en Murcia, pues se expuso la Suite Volar de Picasso, por ejemplo. Hubo una exposición de Chillida, de esculturas, no múltiples, sino originales. Hubo exposiciones maravillosas. Y en esa galería fue donde me introduje con el arte internacional. Y fue donde compré la primera pieza, que es este pastel de Quitaj. Curiosamente, fue una época que yo ya, por una serie de circunstancias familiares, yo disponía de un dinero y por mi ignorancia también le dije a Nieves, que era la directora de Hierba, digo, Nieves, me quiero comprar un Fernliner Ledger. Y me dijo, nada, no te preocupes, eso te lo traigo yo. Y me lo trajo. Pero claro, no era lo que yo quería. No era lo que yo había visto en los museos. Y viendo ella que perdía la venta, me enseñó una diapositiva donde estaba este pastel de Quitaj. Yo no sabía quién era Quitaj. Y me dice, ¿te gusta? Digo, me encanta. ¿Sabes quién es, no? Digo, me quedé así como a cuadro y dice, Quitaj. Y yo dije, pues vale, no sé quién es Quitaj. Y nada, compré la obra sin saber quién era Quitaj y ahí empecé ya con la parte del arte contemporáneo internacional. Eso sería el año 84, creo. Y luego ocurren cosas durante todos estos años, ocurren muchísimas anécdotas, ¿no? Y hay una especial que quiero contárosla porque también ahí vais a entender la locura que tenemos los coleccionistas. Y es con una pieza que me ocurrió de Mariano Ballester, que es esta. Ahí. Mariano Ballester, él falleció muy joven. Y en Madrid se le hizo una exposición, yo no recuerdo muy bien si fue en el 85 o en el 84. Yo esa exposición no la pude ver, pero sí tuve el catálogo. Y esta obra estaba reproducida a un tamaño, pues, como si fuese poco más que un sello, el tamaño de un sello un poco más, reproducida en blanco y negro. Y yo no sé por qué me obsesioné por esa obra. Y como conocía a la viuda, conocía a su hijo, le dije... Porque en el catálogo ponía colección particular, pero no ponía ningún nombre. Y entonces le dije, oye, ¿quién son los dueños de esa pieza? Porque a mí me gustaría intentar a ver si la puedo comprar. Me dice, pues mira, la hemos reproducido en blanco y negro porque no la tenemos localizada, no tenemos ni idea. Mariano murió, él sí sabía quién se la vendió, pero no sabemos quién, dónde está. Bueno, yo ya, a partir de ese momento, empecé ya con toda la investigación, con todo el despliegue, a intentar localizar la pieza. Y nada, no había ningún fruto. Pasan los años, después de movilizar galerías, movilizar a coleccionistas, movilizar a la familia, bueno, nada. Y un montón de, como 4 o 5 años después, un día comiendo en casa de una amiga aquí en Murcia, estoy hablando en la época que todavía no existía el gas ciudad y que todavía estaban las botellas de butano en las casas, ¿no? Entonces, ella estaba preparando la comida y mi amiga se queda sin butano. Me dice, oye, acompáñame al vecino que nos deje una botella de butano que tengo para poder seguir la comida. Y nada, el caso es que vamos a la casa del vecino. Para llegar a la cocina del vecino había que cruzar el salón y al cruzar el salón me veo el cuadro arriba. Y yo, que no conocía al vecino de nada, digo, ¡mi cuadro!
Y me salta el señor, no, perdona, ese cuadro no es tuyo, ese cuadro era de mi padre, que además falleció hace poco, y le tenía mucho cariño. Y yo, véndemelo, yo ya pasando del butano, pasando de la comida, véndeme el cuadro, no sé qué, nada. El señor diciendo, pero ¿qué estás diciendo? ¿Qué va? No te lo vendo, mi padre murió hace poco y no puedo. Yo ahí enloquecí, el caso que era, me fui sin el cuadro, seguí insistiendo, a mi amiga la machaqué para que lo machacara, aquello no había manera, o sea, no pudo ser. Y ya tiré la toalla, porque ya vi que era imposible. Pues las cosas del destino de la vida te hace que pasan otros 5 años después y Emilio Morales, que tenía la galería La Ribera, que siempre me llamaba para invitarme a las exposiciones, me dice, oye, vente 3 o 4 días antes de la inauguración que tengo una exposición de pintura murciana que te va a encantar y hay piezas muy chulas. Era una época que yo estaba viajando por trabajo y tal y no había manera de ponernos de acuerdo. No pude ir, eso inauguró, me volvió a llamar, tío, vente, que se está vendiendo todo, que vas a perder la oportunidad. Bueno, pues no pude ir y cuando ya iba a acabar la exposición, me llama un día y dice, tío, ¿quieres venir? Que voy a montar la exposición y ya, si te gusta algo, te llevas lo que queda. Pues llegué a la exposición y estaba este cuadro y no se había vendido. Y lo compré. Eso fue como 10 años o por ahí, o más, desde que yo vi una imagen del cuadro. El cuadro no es que sea el mejor cuadro de Mariano, pero yo no sé por qué, como los coleccionistas, ya te digo que no estamos bien de la cabeza, a mí se me metió en la cabeza cómo se me metió en su día el Ramón Valleu, que también era otra cosa. Bueno, anécdotas de esas puedo contar bastante, pero no quiero tampoco aburriros demasiado, ¿no? Bueno, voy a poner otras piezas, que, por ejemplo, que hay en el Museo Goya. Esta de Ryan Smith, que por ejemplo Ryan Smith yo lo descubro gracias a María Ángeles de Galería Art 9 de aquí. O sea, por eso digo que es muy importante la labor de las galerías. Ryan Smith es un artista internacional, es alemán, con reconocimiento internacional. Yo he viajado mucho, he visto mucho, pero yo la primera vez que vi a Ryan Smith lo vi aquí en Murcia en Art 9. Entonces, para mí, vuelvo a repetir que la labor de una galería es importante. Mucha gente le preocupa a las galerías porque ganan dinero y entonces intentan, pues bueno, pues yo creo que si se consigue comprar a un artista, seguro que es más barato. Error, porque el tejido cultural de la galería es importantísimo, tanto para los artistas como para los coleccionistas. Y vuelvo a repetir, aunque por las ferias, por los viajes, compro mucho fuera, pero siempre intento apoyar a todas las galerías, bueno, a todas las que tienen obra que a mí me puede interesar, de la zona, o sea, de Murcia, de alrededores, porque para mí es súper importante. Yo he aprendido gracias a la galería, bueno, a los museos y a la galería. Bueno, de Ramón Gaya, os voy a poner esta pieza porque os voy a contar. La exposición del Ramón Gaya surgió a raíz de que con el cambio de director hace 2 años, que entró Rafael Fuster, después de 30 años, están intentando hacer el catálogo razonado. Y Rafael Fuster se enteró que yo tenía esta pieza de Ramón Gaya, que es una pieza muy rara de él, de la época de México, que Emilio Morales le había dado la información que me la había vendido a mí y sabía que yo tenía otras 2 piezas de él de obra sobre papel que tampoco se habían expuesto nunca. Entonces, bien, bueno, el director vino a mi casa para ver las piezas y bueno, ya a la vez que vio las piezas, pues vio cosas que teníamos colgado en casa y después de la visita, pues me llamó para que quería hablar conmigo, que se le había ocurrido hacer una exposición, si estaba de acuerdo, de obra sobre papel de mi colección, porque le parecía interesante que la gente viera que Gaya no estaba solo en colecciones de gente mayor o gente que coleccionaba pintura murciana o pintura
más bien clásica, ¿no? Sino también estaba una colección que podía tener arte contemporáneo, arte antiguo, internacional y nacional. Bueno, aquello surgió así como una cosa inesperada, pero bueno, ha tenido un éxito. Llevamos 7 meses en la exposición y por lo visto creo que récord de visitantes y la verdad es que estamos súper contentos, ¿no? Ha hecho Rafael una selección de obras muy, muy buena y bueno, el miércoles se presentará el catálogo y ya se finaliza la exposición. Georges Vermeer es una pieza por ejemplo, Georges Vermeer es un artista importantísimo, francés, pero que aquí en España no se conocía. Y yo también tuve la oportunidad de conocerlo gracias a Leandro Navarro, la Galería Leandro Navarro de Madrid, que hizo una exposición maravillosa cuando yo compré esta pieza y otra más que compré. Que luego ya, claro, aquí en España en los museos no había ninguna obra de él. A raíz de las exposiciones que hizo Leandro Navarro, ya el Reina Sofía compró óleos y compró piezas. O sea, por eso insisto en la importancia de las galerías, ¿no? Porque si no, no hubiera descubierto este tipo de artistas, ¿no? En las galerías también ocurren cosas muy chulas, ¿no? En las galerías, cuando se hacen las inauguraciones, pues siempre, no siempre, pero la mayoría de las veces conoce al artista. Lo de conocer al artista es un cuchillo de doble filo, ¿no? Porque hay artistas que es mejor no conocerlo y otros artistas que son un encanto conocerlos, ¿no? Entonces, en el caso de esta pieza que voy a poner, que es Pat Andrea, este artista, yo conocí su trabajo a través... Bueno, lo conocí... La primera pieza que yo veo de Pat Andrea la vi en una exposición colectiva que hizo Nieves Fernández aquí en Murcia, donde había tapies, donde había piezas impresionantes. Y yo, lógicamente, no sabía quién era Pat Andrea. Ya a final de los 90, en la Galería Sende en Madrid, se hace una individual de él, donde yo ya adquiero varias piezas y tengo la suerte de conocerlo, a él y a su familia. Y Pat Andrea es de los artistas que sí merece la pena conocerlo. Es un encanto, es un gran artista, es una gran persona. Y bueno, hicimos bastante amistad, lo estuvimos siguiendo, tanto en sus exposiciones en España como internacionales, y nos ha quedado una gran amistad. Él ha venido muchas veces a casa, hay muchas anécdotas para contar, que podríamos contar, y mantenemos la amistad. Él este verano inauguró con su familia una exposición importantísima que os invito a que vayáis, si podéis, a Cuenca, a la Fundación Antonio López, y en San Clemente y en Cuenca, los dos espacios, donde está Pat Andrea, el padre de Pat Andrea, que también era pintor, su mujer, que es Cristina, que también es pintora, y sus 2 hijos, que también son artistas. Él estuvo en agosto para inaugurar esa exposición y después de la inauguración vino a Murcia porque quería ver la exposición del Goya, porque es que esta obra tiene también otra anécdota muy chula. Esta es una obra del 78, es contemporánea al cuadro que tiene el MoMA de Nueva York de él, es justo de la misma época. Es una obra sobre papel. De esta obra existen, creo que son como 4 versiones, 2 versiones que son muy similares, que es esta que tengo yo y otra prácticamente igual, que es la que yo conocía, pero que esa está en un museo. Que yo siempre me gustó mucho esta pieza y siempre le decía a Pat, yo quiero comprar esa pieza, y me decía Pat, pues no puede ser, porque la tiene un artista, o sea, la tiene un museo. Y él me dijo, sé que hay varias ¿cómo se dice? Versiones, pero están en colecciones que yo no las tengo localizadas. Una de las versiones, que es más corta, que es un fragmento de esta pieza, está aquí en Murcia también, y esta pieza, y vuelvo para que entendáis la importancia de la relación con las galerías. Soy muy pesado, pero es que quiero insistir porque gracias a ello esta colección existe, ¿no? Pues esta pieza también, Emilio Morales, que se va a Argentina, creo que fue, buscando pintura de arte murciano antiguo, sabía que a mí me gustaba mucho Pat Andrea y le sale esta pieza. Y la compró, sin decirme nada la compró. Y cuando llega aquí a Murcia dice,
oye, vente que que tengo un Pat Andrea para ti, que he comprado en Argentina. Claro, cuando va y me enseña el Pat Andrea, es que era la versión que yo estaba buscando toda mi vida. O sea, quedó como otro milagro, ¿no? Pues por eso digo que la importancia de las galerías es porque hacen su trabajo, ¿no? Y gracias a eso está esta pieza en la colección. Esta también está en el Museo Goya, que es una pieza muy pequeñita de Enrique Atalaya. Enrique Atalaya es un pintor murciano que empieza haciendo costumbrismo y luego, a final del siglo XIX, se marcha a París y allí se deja influenciar por el impresionismo. Y él es curioso porque cuando pinta los cuadros, aparte de firmarlos y fecharlos, les pone la hora. No sé si habéis visto que abajo a la derecha pone las 5:25, ¿no? Que es la hora que lo pinta. Porque para él la hora es fundamental por el tema de la luz. Pues esta pieza también está en la exposición del Goya. Pero, por ejemplo, habéis visto eso y de ahí nos pasamos a este Hannah Collins, que es una fotografía de Hannah Collins. Os estoy poniendo estas imágenes para que veáis que la colección no tiene límites, ¿no? Esta es una pieza de Hannah Collins que medirá como casi 5 metros por, no sé, por 3 y pico de alto. Con el paso del tiempo nos juntamos. Tenemos un problema de espacio en casa, en el almacén, en todo. Y luego había una asignatura pendiente que yo siempre, la escultura para mí siempre ha sido como una asignatura pendiente, porque adquirir escultura no es solo tener el dinero para comprarla, es almacenarla, moverla, y no se maneja tan fácil como cualquier otra obra, ¿no? Entonces siempre quise tener un espacio desde pequeño, siempre incluso lo soñaba incluso de pequeño. Yo siempre, en la época que he contado de mi pueblo, yo he llegado a soñar, con 5 o 6 años, yo he llegado a soñar que tenía una casa muy grande donde había muchos cuadros. Y eso siempre está como muy presente en mí. Entonces siempre mi objetivo era construir una casa donde pudiera albergar la colección y donde esa colección se pudiera compartir, no solo el disfrute de mi pareja y mío, y de mi familia, sino donde lo pudiéramos compartir con coleccionistas, con amigos, con gente que le interesa el arte, ¿no? Eso pudo ser y se pudo hacer realidad en el año 2003 en un espacio que se llama Casa para dos coleccionistas, que es un espacio que creamos Luis, mi marido y yo, y donde ya decidimos. O sea, la casa se construyó en un espacio, en un terreno muy grande, porque lo que queríamos también era tener esculturas monumentales. Entonces, en ese momento, a la misma vez que se encargó el proyecto, se le encargaron a artistas que nos gustaban que creasen obras para el espacio, ¿no? La primera fue esta pieza, que fue de Javier Mascaró, una pieza que creó para nosotros, y que curiosamente esta pieza tiene mucha historia. Esta es una pieza de 6 metros por 3 de altura. Y esta pieza no recuerdo en qué año, pero nos la pidieron en una exposición que le hicieron a Javier en Viena, en el Palacio Harrad, y se la llevaron a Viena con la dificultad de transporte, porque esto ten en cuenta que es una pieza que para transportarla las 5 piezas hay que tumbarla, entonces se convierte en una pieza de 16 metros. Entonces tiene que transportarla con un tráiler. Y esta pieza estuvo en el palacio de allí, el Harrad, tuvo casi 9 meses, o estuvo más de 9 meses. Luego, unos años después, nos la volvieron a pedir en Salamanca para los jardines que están al lado de la catedral, donde hubo una exposición de cultura monumental internacional, y estuvo también allí. Y luego nos la pidió la productora de Woody Allen para la película Vicky Cristina Barcelona, que se la llevaron para el rodaje. Se la llevaron a Barcelona y hay una escena que se ve a pantalla completa donde Scarlett Johansson y Javier Bardem
han ido a un estudio de un amigo suyo que es un escultor y ha ido a ver la pieza. Entonces están ellos moviéndose por debajo de la pieza y viendo la pieza. Esta pieza, Javier el arquitecto le llama, Javier Peña, que fue el arquitecto que nos hizo la casa, le llama la pieza viajera. O sea, porque no para. A ver. Bueno, luego voy a enseñar otra pieza por aquí que es de un grabado de Paula Rego, que también está en el Museo Goya ahora mismo, puesto. Bueno, y esta pieza es de Mercedes Meseguer, que es una artista murciana, muy amiga nuestra, que desgraciadamente falleció muy joven, y es una artista que tuvo un estudio donde fue pionera junto con su hermana Pilar, donde daban en clases de dibujo y pintura a los niños, y donde ya en el año, cuando empezó a hacer exposiciones en el Almudí, hace muchísimos años, fueron pioneras aquí en Murcia en llevar a los niños al museo para que pintaran, y estamos hablando de final de los 70, principios de los 80, cuando eso no lo hacía nadie, ahora se hacen ya en todos los museos, ¿no? Pero en aquel momento no. Y ellas hicieron una labor muy importante con los niños, ¿no? Y esto es una vista de su propio estudio. Ella, bueno, aparte de un muy buen artista, muy buena amiga. Y bueno, hay una anécdota que voy a contar de ella, que también quiero hacerle como un pequeñico homenaje. Ella era una fan de Keith Harris, y en el año 83 hubo una exposición en el Palacio Velázquez, en el Retiro, hubo una exposición de tendencias de Nueva York, donde había obra de Andy Warhol, Roy Lichtenstein, Keith Harris, bueno, todo lo de las tendencias en ese momento. Ella fue a la exposición, se compra el catálogo, y cuando está en el Retiro se sienta en un banco, se pone a leer el catálogo, a verlo, y como obra de magia aparece por allí andando delante de ella Keith Harris. No era el día de la inauguración, era un día cualquiera. Keith Harris vivía en Nueva York, no vivía en Madrid. Entonces ella, cuando lo vio, pues lo saludó, parece ser que era súper simpático, y bueno, le dijo que le había enhorabuena, que le habían encantado sus piezas, tal, y entonces él le ofreció firmarle el catálogo y hacerle un dibujito de esos que él hacía en la hoja donde estaban las obras de él, ¿no? Y ella, pues ese catálogo tenía como su joya más preciada en su casa. O sea, de hecho, los amigos, cuando íbamos, le decíamos: Mercedes, si te tuvieses que desprender de todo, ¿con qué te quedaría? Yo lo tengo súper claro, con el catálogo de Keith Harris. O sea, para ella eso era importantísimo. Ese catálogo está también en la exposición del Goya, porque fue una decisión de Rafael, porque descubrió que yo tenía esa pieza, y porque en ese momento, cuando se iba a inaugurar mi exposición, había justo una exposición del Museo Goya en homenaje a ella y a la labor que había hecho con los niños con su estudio de pintura, ¿no? Y curiosamente es que Rafael fue uno de los niños. Rafael, el director del Goya, es artista, y fue uno de los niños que su madre, cuando era pequeño, lo llevó a aprender a dibujar y a pintar allí. Entonces le pareció una historia muy chula, porque ese catálogo, ella murió de cáncer, y como un año después de fallecer ella, joven, su hermana melliza, que somos muy amigos, un día que quedamos para comer, me dio un sobre, me cuesta todavía trabajo contarlo, pero bueno, me dio un sobre y me dijo: la única persona en el mundo que puede tener esto eres tú. Entonces, para mí es una pieza que trasciende pues, por la amistad que nos unía, ¿no? Y por el valor que ella tenía. Y esa pieza Rafael decidió ponerla en el Goya, y está ahí en una vitrina, en la exposición. Bueno, quería contaros eso también, porque en el mundo de los coleccionistas ocurren estas cosas, ¿no? Te haces amigo de artistas, te haces amigo de
y ocurren cosas, ¿no? Y entonces, bueno, voy contando este tipo de anécdotas que van surgiendo. Y luego tengo otra también muy importante, y vuelvo a lo mismo, y soy muy pesado, pero es que todo lo que voy a contar tiene que ver, y es gracias a las galerías, ¿no? Aquí en Murcia, en el año 92 se inauguró, bueno, ya lo sabéis porque si estuvisteis en la conferencia anterior de Luis de Espacio Mínimo, se inauguró la Galería Espacio Mínimo. Espacio Mínimo fue una galería que también hizo una labor impresionante aquí en Murcia, porque aquí hubo exposiciones. Cuando la primera galería se llamaba Espacio Mínimo porque era un poco más que esta mesa. Era la entrada de un portero, de un edificio antiguo. Y ahí se hicieron exposiciones pues, de Cabrita Rey, de Isidoro Valcárcel de Medina en aquella época, de gente de Mariano Ballester, o sea, perdón, de Ballester, pero del fotógrafo, que no me acuerdo cómo se llama ahora. Ellos descubrieron a Erwin Olaf. Erwin Olaf en ese momento era un fotógrafo holandés que en ese momento era muy famoso como publicista, no como fotógrafo. Pero hacía fotografía artística, aunque no era muy conocido. Ellos lo descubrieron y lo trajeron a Murcia. Entonces nosotros, tanto Luis como yo, lo descubrimos, empezamos a ver sus trabajos, nos gustó mucho, nos volvimos locos y empezamos a comprarle obra. Cuando lo conocimos, nos dijo, no comprarme tanta obra, porque estáis perdiendo dinero. Yo nunca voy a ser famoso. Y yo le decía, si es que nos da igual. O sea, yo nunca compro por inversión, nunca compro porque vaya a revalorizarse, ni porque te hagas famoso. Compro porque nos gusta, porque nos enamora tu obra, nos enamora las piezas y es lo que compramos. Hicimos mucha amistad con él, nos caímos muy bien. Seguimos comprando obra. Y seguía diciéndonos que no le comprábamos más porque su apartamento de Ámsterdam se lo estábamos pagando nosotros, su apartamento nuevo. Pero bueno, a nosotros no nos importaba. Hemos tenido anécdotas muy chulas porque no teníamos muchísimo cariño. Pues voy a contar una que es muy divertida. A él le hicieron una exposición muy, muy, muy importante en el Museo de Fotografía de La Haya. Y él no sabía que Luis y yo íbamos a ir a la inauguración. Y el día de la inauguración, aquello estaba petado, de gente importante, de coleccionistas, de no sé qué, tal. Y estaba, pues imaginaros, la televisión, el programa que sería como aquí el telediario del mediodía, en directo, grabando la llegada de él al museo y a la inauguración. Bueno, llegó él con la expectación que había afuera, porque había miles de personas o cientos de personas en la puerta esperándolo. Empiezan a hacer la entrevista, empieza a hablar con la televisión en directo y hablando con ellos se da cuenta que estamos nosotros y hace... Se lo deja al señor a media hablar, se va corriendo a buscarnos, nos da un beso a nosotros y vuelve otra vez con la televisión, ¿no? O sea, eso es algo parecido, ocurrió un montón de años después también en el CAT de Málaga, que tampoco sabía que íbamos a ir, y también ocurrió algo parecido, se dejó a todo el mundo y se vino con nosotros. Javier, el arquitecto que nos hizo nuestra casa, cuando cumplimos 10 años en la casa, nos hizo una Moleskine donde contaba toda la historia de la casa. Bueno, no he dicho que la casa la hizo Javier Peña Galiano, el estudio Espiral. Es una casa que tiene varios premios de arquitectura, el primer premio de la región de Murcia y alguno más. Una casa que también en su momento del MoMA se interesaron la vieron reproducida en un catálogo, en una revista de arquitectura, y los responsables vinieron a verla porque estaban preparando una exposición de arquitectos emergentes españoles con arquitectos grandes arquitectos que estaban construyendo en ese momento aquí en España. Y bueno, y por la casa y por el resto de su trabajo incluyeron a Javier también en esa exposición, no con el proyecto de la casa, sino con un proyecto
más actual de Baracaldo en ese momento. Y bueno, cuento esto porque Javier nos hizo una Moleskine, un libro, donde contaba todas las cosas que habían ocurrido en la casa durante esos 10 años. Entonces, él quiso hacer unos pequeños homenajes con algunos artistas, y uno de ellos fue Ervin Olaf. Porque Ervin Olaf, esta foto que estáis viendo, fue el regalo que él nos hizo a Luis y a mí el día que nos casamos, ¿no? Nosotros lo invitamos a la boda y él tenía una enfermedad que no le limitaba a viajar. De hecho, bueno, a la boda de sus galeristas, que fueron Luis y Pepe, no pudo venir por la enfermedad. Nosotros tuvimos la suerte que a la nuestra pudo venir un año después, pero fue un poco suerte, ¿no? Porque él tenía un enfisema pulmonar y eso le limitaba mucho sus desplazamientos internacionales. Por eso valoro mucho el que él pudiera venir a nuestra casa. Y ya para nosotros fue muy fuerte cuando él nos entrega un sobre y el regalo de boda era esta pieza, ¿no? Que era una foto para enamorados que él le decía en su estudio, que nos citó unos meses después en Ámsterdam para hacerla. Y queríamos poner esta pieza en homenaje a él porque él ha fallecido hace poco. Sabíamos que él iba a fallecer joven porque se lo habían diagnosticado los médicos. Pero bueno, aunque estás preparado, nunca estás preparado para perder a un amigo, ¿no? Y bueno, queríamos poner esta pieza un poco en homenaje a él también y en recuerdo a él. Y la vinculación a Ervin Olaf lo conocimos por la Galería Espacio Mínimo de Murcia, ¿no? Y que además han participado también en este ciclo, ¿no? Luego hay aquí otra pieza que es un Tony Osler. Esta pieza, bueno, nosotros, tanto a Luis como a mí, a mi pareja y a mí, nos gustaba siempre mucho Tony Osler. Y Tony Osler, cuando nosotros lo controlábamos, estaba accesible, pero esas cosas que hacemos los coleccionistas, bueno, más adelante me lo compro cuando veo una pieza que me guste más y tal. Y llega un punto en el 2003 que en Art Basel, Miami, vimos una pieza que nos gustó, intentamos comprarla, pero nos la quitaron. Pero ya estaba en unos precios que estaban en el límite donde nosotros ya no podíamos... O sea, teníamos que decidir si lo comprábamos ya porque si no, no íbamos a poder adquirirlo. En ese momento no pudimos comprarlo, tuvimos que desprendernos de alguna pieza de la colección para poderlo comprar y es una de las piezas que hoy está en nuestra colección y, bueno, estamos contentos de poderla... Bueno, casa para dos coleccionistas, vuelvo a repetir, voy a dejar esta, que es un poco la que vincula a la casa. Casa para dos coleccionistas, que es nuestra casa, como he dicho antes, es una casa donde ocurren cosas, donde se invita a coleccionistas, se invita a artistas, se invita a toda la gente que está interesada en el mundo del arte, tanto en la pintura, en la fotografía, en cualquier disciplina, en la literatura, en la música. Hacemos temporadas de ópera proyectada con un grupo de amigos que llevamos ya 9 temporadas. Fue un invento que nos hicimos después de la crisis económica del 2009 y que empezamos de broma un grupo de amigos y que llevamos más de 9 años. Este año estuvo incluida en el programa de Colecciona. Tuvimos la visita de un grupo de bastantes coleccionistas españoles. Se hizo un evento que lo organizó Estampa, Colecciona. Y nos organizaron un espectáculo del Niño de Elche con Miguel Álvarez, que le pusieron sonido. Le pusieron banda sonora a las 2 películas del cine mudo, del cine surrealista mudo, El perro andaluz y la otra que es del francés, que no me acuerdo el nombre, perdonad. Y bueno, fue un espectáculo que estuvo chulo. Ese espectáculo solo se ha hecho en 2 espacios. La primera vez fue en el Teatro Campo Amor y la segunda fue en nuestra casa. Y eso ocurrió en mayo, creo que fue. En la casa
se expone parte de la colección, aproximadamente suelen estar unas 300, 350 piezas expuestas, y cada 2 años vamos cambiándolas. La casa está abierta, repito, a toda la persona que esté interesada dentro del mundo del arte. No está abierto públicamente, pero sí a cualquier persona que lo solicite y que tenga interés. Vale. Bueno, yo quería... este año hemos hecho 20 años de la casa y hemos encargado a Gonzalo Ballester un vídeo, o sea, una película, un corto, para conmemorar el 20 aniversario. Entonces, esta película trata de resumir un poco lo que ocurre allí, ¿no? Las cosas que se hacen o que pueden ocurrir, utilizando como excusa la puesta de una escultura que por una serie de circunstancias hemos tardado 23 años desde que se encargó hasta que se ha puesto. No os lo cuento eso hasta que no veamos la peli y después, si queréis, lo comentamos. Eso fue como a finales del 2001, porque en el 2002 cuando empecé yo a entregarte dinero para que ejecutara la pieza. Empecé pagándolo en pesetas y he terminado pagándolo en euros. Si me abres aquí, entonces yo puedo... De la estructura me sobrepasaban. Yo no lo entendía muy bien. No, ya, porque estábamos locos. Yo estaba entre, ¿esto es una nave industrial o una casa? Esto pesa, ¿eh? Ya sé que pesa. Y dejar la pieza aquí. No, y dejar la pieza allí. ¿A dónde? Pero hay que ponerla de pie. Sí. No pasa nada, pero bueno. Ya. Hace 23 años. Eso no pasa nada. Se elevas, se iza un poquito, se gira la pieza y ya la puedes sacar perfectamente, que no va a tocar el mano. Voy a ser famoso. Ya. Tampoco. No, el problema vino con la crisis económica, que eso fue después de toda esa película. Bueno, no, ha habido bastantes años de desconexión. Sí, hasta hoy, porque no podía ya, y nada, hasta hoy. Eu estava esperando já há muitíssimos anos. Espero que ela llegue antes de eu ir para outro mundo. Este gira. Sí, Sí, ¿no? Tiene que girar. sí. Es la obra de tu vida que al final la haces. Porque es un sueño de un joven, ¿no? Que está con las ilusiones de dos que quieren hacer una super casa. Claro, estás ahí. Y dices, bueno, pues vamos a hacer la sustancia de los grandes sueños. Están hacia afuera, están mirando hacia afuera. La tuerca en la parte de apriete y mirando así. ¡Para! Y desde allí se ve la casa hacia arriba. Entonces sería esa. Desde aquí hasta aquí. No, espera. Ahí. ¿Está bien aquí? Está perfecto. Pues baja, ahora hay que bajarlo. Este es un trabajo que has hecho tú íntegramente, realmente, ¿no? Estar ahí. Sí, este ha sido... Porque una cosa es encajar un puzzle de un tamaño mediano, que lo pones así, haces un poco de esfuerzo y demás, una máquina, pero en ese caso que son piezas muy grandes y... É muito bonita. Me encanta. Me encanta. Uau! Aqui estou eu dentro da célebre escultura, da célebre escultura. Não sei o que é que ela representa. A mim ainda não me disseram nada. Da escultura da casa. Digo sinceramente esta, porque as outras não me gustam. Eu sou sincera. Bueno, digo, por fim vi a escultura.
Gracias. Gracias. Bueno, quería poneros el vídeo para que entendáis lo loco que estamos los coleccionistas y lo persistente que somos cuando queremos conseguir algo. Esto fue un encargo que se le hizo a Luis Cera. Fue la segunda escultura que se encargó y se hizo un documento donde se encargó a la misma vez que se encargó el proyecto de la casa. Entonces se le hizo un documento donde le fijamos el importe, íbamos entregando el dinero, él iba trabajando sin prisa porque no podíamos tener la escultura antes de que terminasen la casa, tenían que terminar la casa primero. Entonces tuvimos problemas en la construcción de la casa y lo que en un principio tendría que terminar en 1 año y medio, pues terminó 3 años después. Hubo un momento en que él iba más rápido que nosotros y le tuvimos que decir, Luis, no, si terminas la escultura no podemos llevárnosla, te la tienes que dar. Y dijo, no, si la termino la tenéis que llevar porque no me cabe en el estudio, o sea, la tenéis que llevar. Entonces combinamos que parase la escultura hasta que pudiéramos terminar la casa. Cuando nosotros ya estábamos terminando la casa le dijimos, termina la escultura. Él nos dijo, pues bueno, ahora os vais a esperar vosotros porque yo tengo 5 exposiciones internacionales, no tengo ninguna obra y necesito entre 4 y 5 años para ejecutar los compromisos que tengo. Bueno, pues nos tuvimos que esperar casi 5 años más. Dijimos, vale, no pasa nada. Continúa con la escultura y cuando pasa unos meses estalla la crisis económica. La crisis económica, como a todo el mundo, pero a mí en particular me afectó bastante. Y tuve que decirle, oye, mira, que esto no podemos continuarlo. Es más, no sé si tan siquiera voy a poder terminar de pagar ni nada. Entonces él me dijo, no te preocupes, porque justamente el ayuntamiento de Sitges quería una escultura para una rotonda, pues se la podemos ofrecer. Se la puede ofrecer y si se la queda, pues ya no hay ningún problema. Se la ofrece al Ayuntamiento de Sitges, el Ayuntamiento de Sitges le dice que sí, eso fue en el año 2009, pero claro, cuando el Ayuntamiento de Sitges tiene que liberar el dinero para pagarlo, que era en el 2010, era cuando los ayuntamientos ya no tenían un duro. Entonces no pudieron pagarla. Yo, desde 2009 hasta 2014, estaba inmenso en solucionar mi problema económico y no me preocupaba de nada lo que pasase con la escultura porque yo ya daba por hecho de que eso se podía haber vendido o solucionado. Y en el 2014, como él no me había dicho nada, yo le pregunté, oye, ¿la escultura? Y me dice, pero es que vamos a seguirla. Dice, no, la escultura la tengo porque el ayuntamiento al final no se la quedó. Digo, pero la vamos a seguir. Digo, pues sí, ahora ya podemos seguirla. En el 2015 la tenía prácticamente acabada, pero es que yo no sé lo que le ha pasado a él. Bueno, sí, sé en parte lo que le pasó. Que hubo un problema técnico que tuvo que resolver y que le llevó un tiempo y luego ya desde 2015 hasta 2023 es un misterio lo que me ha tenido esperando para montarla, pero bueno, finalmente la hemos puesto. Pero yo ya no puedo tampoco no podía presionarle más después de tanto. O sea que 23 años, 2000 se hizo el documento, en el año 2023 se entregó. Curiosamente, yo siempre he criticado a Antonio López, artista que admiro y me encanta, pero digo, ¿cómo puede un artista tirarse 20 años para hacer una obra y más un paisaje donde es la luz, donde es cosas que cambian, ¿no? Permanentemente. Digo, mira, pues por criticar te lo chupas tú, que lo tienes en tu casa. O sea que bueno, estas son las cosas que ocurren dentro del coleccionismo, ¿no? Y bueno, no sé si queréis saber algo. Luis, yo no sé si tú quieres participar en algo, si quieres decir algo. Que eres la otra parte de la casa. Pues sí, aquí que tenemos... Bueno, muchas gracias, Abelino. Gracias. Por permitirnos entrar en la trastienda de tu colección y regalarnos estas anécdotas que son muy útiles. Y como evidentemente tenemos aquí al otro coleccionista, esa casa era para 2 coleccionistas. Exactamente. El otro también nos acompaña aquí, pues seguro que hay algo que quiere sancionar o aportar o refrendar.
Bueno, yo poco puedo decir porque aquí, digamos, el protagonista es él. Yo simplemente agradecer el haber conocido a Avelino, vivir con él y empaparme de todo lo que él me ha enseñado y ha enseñado a ver y a disfrutar del mundo del arte, que es algo excepcional y que invito a que todo el mundo pues tenga la oportunidad de poder hacerlo. Me vengo aquí que si no luego me echan la bronca. Quiero decir una cosa que se me ha pasado y es importante. Perdonar porque, claro, vengo de trabajar, vengo con otra historia, me ha costado un poco de trabajo, estaba un poco nervioso, disculparme, pero era una cosa de las que quería transmitir. El coleccionismo privado, nosotros somos guardianes, o sea, en mi caso yo soy propietario de unas obras de arte, somos guardianes, custodios, conservamos, mantenemos, pero para mí el arte es patrimonio de la humanidad. Entonces, si ese arte la gente no lo disfruta, no lo ve y no lo descubre, no tiene sentido. O sea, para mí, por eso hicimos la Casa para Dos Coleccionistas. Está abierto a todo el mundo que esté interesado en el arte. No para presumir de colección, que ese tema a mí no me interesa en absoluto y no es mi rollo. Es para que la gente pueda disfrutar. Como os invito, que no haya ido, quedan solamente 2 días, pero el que no haya ido, si le apetece, que vayáis al Museo Goya para ver la exposición de la colección de obras sobre papel, de la que estoy súper contento por la cantidad de gente que ha ido a verla, por la reacción de la gente que ha ido, las emociones, que es lo chulo de esto, del coleccionismo, ¿no? Compartirlo, que la gente lo disfrute, que la gente se emocione, que la gente descubra artistas, que como lo he hecho yo, porque llevo 48 años metido en este mundo, ¿no? Y esta colección se ha hecho por amor, es un acto de amor en cada pieza que compro. Cada pieza que compro es un flechazo y cada pieza que compro es como cuando uno se enamora, ¿no? Es que no puedes pasar sin él, ¿no? Entonces, por eso le queríamos poner a esta conferencia Por Amor al Arte, porque es una colección hecha por amor al arte. Entonces, quería deciros eso y quería daros las gracias por haber venido y si queréis alguna pregunta, pues... Gracias a ti. Pues sí, vamos a abrir un breve turno de intervenciones, literalmente muy breve porque vamos justo de tiempo. Yo voy a aprovechar para hacerte una también muy rápida. Me gustaría saber físicamente cómo se organiza tu colección. Has dicho que cada 2 años hay una renovación de las obras que están expuestas. Me gustaría saber cómo se almacenan, archivan, si tenéis un catálogo, quién se encarga de comisariar esa exposición permanente en vuestro domicilio. Y por último, ¿cuál es el criterio, si lo hay, si hay algún otro criterio, aparte del flechazo y del amor hacia las obras? Bueno, vamos a ver. El criterio, voy a empezar por el final. El criterio es que no existe, quiero decir, es cuando yo empiezo a coleccionar, algo que tenía súper claro desde el principio es que yo no le quería poner límites ni puertas a nada. O sea, yo no quería hacer colección de dibujos, no quería hacer colección de grabados, no quería hacer colección de escultura, no quería hacer colección de pintura antigua, sino yo quiero comprar todo lo que pueda en ese momento y me enamore. Entonces, claro, el criterio es un criterio abierto, es totalmente ecléctico, ¿no? Luego, ¿cómo se organiza? Buena pregunta. Bueno, en este caso, lógicamente, bueno, hay una parte de la colección. Cuando hicimos la casa, contemplábamos un almacén, pero claro, el almacén se quedó pequeño. Luego tuve la suerte de, bueno, mi hermana que está aquí presente, que es muy generosa, durante muchos años me ha dejado un local que tiene debajo de su antigua casa, que no, muy generosa porque no me cobró nunca nada, se portó muy bien.
Y han sido muchos años los que he estado disfrutando de eso, pero claro, la única condición que ella me puso es que el día que ella tuviera que desprenderse de eso o quisiera venderlo, que me tenía que ir. Ese día llegó este año. Entonces, claro, el problema empecé a tenerlo yo de una cosa que estaba muy cómodamente sin pensar en la movida de buscar otro local. Bueno, he pasado 2 años bastante complicados y sobre todo este último año porque no tenía una solución fácil. Al final, como que todos los astros se han juntado y ha ocurrido como un pequeño milagro, y en un espacio que pensaba que no podía contar con él, que es un espacio familiar, y que yo pensaba incluso que no tenía las condiciones porque pensaba que tenía mucha humedad, pensaba que estaba demasiado deteriorado, hemos descubierto de que allí lo podemos tener. Entonces ahora estamos haciendo una obra, justo en este momento estamos haciendo una obra para albergar la colección definitivamente almacenada. El tema del arte, de las colecciones, uno de los grandes problemas es la conservación de la colección, porque las piezas son como las personas, las piezas se envejecen, se deterioran, y aunque tú le des un buen uso o un buen trato, existe un desgaste de materiales. Luego también cuando juegas como nosotros a cualquier disciplina, pues claro, los artistas muchas veces utilizan materiales que con el paso del tiempo o desaparecen o se descomponen, o un material con otro ha reaccionado y ha hecho ahí lo que le ha dado la gana, o simplemente el embalaje, que ciertos productos pues son incompatibles. Bueno, de hecho ahora mismo tengo 2 Ryan McGuinness maravillosos con el tisú pegado que tengo que restaurar. O sea, imagínate. Y hace poco también, hace un año, tuve que restaurar un Victor Pristin también porque se había pegado. O sea, el coleccionismo tiene ese problema también. ¿Cómo se gestiona? Pues intentamos gestionarlo lo mejor posible. Intentamos, con las cosas que nos ocurren, ir aprendiendo lo que no tenemos que hacer y lo que tenemos que ir. Pero yo creo que con la obra que estamos haciendo lo estamos planteando bastante bien, con la ayuda de Javier Peña, el arquitecto, y creo que va a ser como el sitio en condiciones óptimas. Estamos controlando el tema de humedad, estamos controlando el tema de ventilación y de maximizar todo el espacio, ¿no? Para que quepan pues las futuras piezas que puedan venir, ¿no? El tema de comisariado, de la decisión, cuando empezamos a colgar en casa, pues claro, llevábamos muchos años coleccionando, y claro, las piezas, coleccionábamos también piezas que nunca podíamos colgar en nuestras casas anteriores porque siempre hemos vivido en apartamentos más pequeños donde estaban limitados por las paredes a no poder poner obras de más de 2 metros, o sea, imposible. Cuando llegamos a esta casa, nos apetecía ver piezas que teníamos compradas que nunca habíamos puesto colgadas. Entonces lo que decidimos fue ir comisariando nosotros nuestra colección. Pero un poco porque, oye, voy a colgar esto que me apetece mucho, que no la he visto. Que hace mucho tiempo que no la he visto, no la he visto nunca colgada en casa, vamos. Y así llevamos 20 años. Justo en este momento es la última comisariado que vamos a hacer nosotros, porque a partir de ahora sí que vamos a buscar la ayuda de comisarios profesionales. Queremos invitarlos para que se involucren en nuestra colección y entonces ya actúen un poco ellos de comisarios dentro de nuestra propia casa y vayan aportando también ideas y cosas porque como os he dicho, la casa se ha hecho no solo para vivir, sino se ha hecho para que ocurran cosas siempre. Y todas las cosas que ocurran vinculadas con el mundo del arte. Entonces, pienso que a partir de ahora van a venir cosas muy chulas. Luego también invito a que las colecciones privadas, no solo mi colección, sino las colecciones que existen y de los coleccionistas que estén dispuestos a cederlas, es importante que se expongan en espacios públicos para que la gente las disfrute. Vuelvo a repetir, no para que el coleccionista presuma de colección, que eso es absurdo, no tiene sentido. Es para que la gente los pueda disfrutar.
porque hay coleccionistas que no tienen, sus casas no están para recibir a nadie, y si no son en una exposición, en un espacio público, no se van a poder ver. Por eso es importante también que los curadores, los directores de museos, tanto de Murcia como fuera de Murcia, se animen a exponer colecciones privadas, porque es muy importante. Hay un legado es que nos sorprenderíamos, ya no hablo de mi colección, porque no hay colecciones muchísimo mejores que la mía, donde pasan generaciones que no se ven las obras. Entonces, si esas obras no se exponen, ¿qué sentido tienen? Entonces, a los coleccionistas necesitamos la ayuda de las instituciones y de los comisarios para que le den un poco de empuje a las colecciones. Simplemente lo que yo hablo es de agradecimiento, porque primero a CEDAS, a los que organizan esto, porque tanto el arte del primero, no sé la palabra, luego la maravilla de Espacio Mínimo y el último, el curador que vendrá de Conservera. Pues bueno, y nuevamente el amor que desprendéis, porque yo a vosotros no os conocía, pero sí mi búsqueda del D7, pues sí descubrí esto que dicen que la imagen no existe y me encanta la imagen, para ver la imagen, tú vi el edificio. Mi descubrimiento es desaparecer el coche porque no tengo mucho tiempo. Entonces allí descubrí hace ya muchos años, porque ahora no se puede pasar por allí, es muy complicado, en coche, y después del edificio vi la imagen de Campillo, la escultura, que la conocía, conozco sus obras, a través de Serra, y pues además le parecía que la estaba tocando aunque era de muy lejos. No sé de quién era, pero decía que había algo allí. Con el tiempo he ido leyendo algo en la prensa y al ver a vosotros, pues obviamente me alegro mucho de veros y el amor que transmitís. Gracias. Seguir así porque es un encanto. Gracias. Gracias. Bueno, yo quería contar una anécdota pequeña que va a preceder a una pregunta. Una vez cuando fui galerista, vendía a un coleccionista en un arco y me dijo, yo solo compro cosas blancas o negras. Dice, el lunes me llevan la escultura, le vendí una escultura negra a casa. Vivía por el Retiro, cuando abrió la puerta, el suelo era blanco, los muebles negros, solo había blanco y negro. Un tapiz espectacular negro, un chillida blanco, era una cosa increíble, un Jason Martin negro, todo blanco y negro. Cuando le contesto a una artista, a Catalina Campino, me dijo, le voy a preparar una pieza y le hacemos una oferta. Ella hacía vídeo, y entonces la pieza se llamaba Blanco y Negro. Y la propuesta de Catalina era ir a la casa del coleccionista a hacer un vídeo. La única condición era que cuando se expusiera ese vídeo, en la cartela tenía que poner que la técnica era vídeo a color, porque aunque visualmente lo que se veía en el vídeo era blanco y negro, aquella pieza había sido hecha a color. Le mandé aquella carta al tipo, y la contestación fue que era extraordinario, pero que le rompía la colección. El tipo dijo que conceptualmente le parecía preciosa, pero que no podía, ¿no? Esa idea de que él le rompía la colección, y me parece que a ti eres irrompible, porque tu colección, no sé, es la colección más rara que yo conozco, lo digo con admiración, porque los coleccionistas normalmente ordenan el mundo y tú parece que lo desordenas. No he visto nunca una colección en la que convivan tantas cosas diferentes, ¿no? Y no sé si tú percibes eso dentro de tu colección, esa heterogeneidad increíble respecto a otros coleccionistas que son más sota, caballo y rey, ¿no? Más rígidos, por decirlo así. Sí, la percibo, soy consciente, o sea, no ha sido un accidente, es que soy así. Es un poco lo que he dicho al principio, no me he puesto nunca a puerta. Además, no sigo ninguna moda, no sigo ningún lo que se lleva. Yo lo mismo puede hacer 20 años que no me compro una obra antigua y a lo mejor me da el punto y me la compro. O lo mismo, oye, que no compres esto porque esto no se lleva. Digo, ¿y qué quieres que haga? Si me ha gustado y me he enamorado. No, es eso. Y luego no tengo complejos de colgar, pues yo qué sé, el Tony Ausler al lado de una escultura de un chaval de Mazarrón que te hace unas cosas chulísimas y que me encantan y la tengo junto con el Tony Ausler. ¿Por qué no? Para mí tiene el mismo valor. O sea, no el económico, evidentemente, ¿no? Pero artístico sí para mí lo tiene. O sea, yo no me llena el tener una colección de nombres, de supernombres. Los supernombres que tenemos en nuestra colección han sido pues porque me han gustado mucho, porque he tenido la suerte en ese momento de poderlos comprar, y muchos de ellos también porque los he comprado antes de que fuesen supernombres.
porque también he arriesgado. He arriesgado siempre, bueno, la escultura, por ejemplo, de Javier Mascaró, cuando yo la compré, Javier Mascaró todavía no estaba ni con Marlboro. O sea, quiero decir, no voy a decir lo que costó, pero estamos hablando de una inversión muy grande, porque la producción es grande, para un artista que acababa de aterrizar y era su primera exposición que había hecho en Sen, en Madrid. Que bueno, cuando yo le encargo la escultura, por ejemplo, a Javier Mascaró, en el proceso de ejecución de mi escultura, que ya estaba pactado el precio con Sen y el todo, fue cuando lo ficha Marlboro. Y Marlboro nos pide, por favor, porque Marlboro llegó a un acuerdo con Sen para el tema de los beneficios o lo que fuera, y le dijo que se la pagara a ellos porque la iban a sacar, bueno, ya habían llegado a un acuerdo con Sen, porque la querían sacar en el catálogo como una pieza de la galería. Pero realmente la pieza no la había vendido Marlboro. Salió en el catálogo, en el primer catálogo, pero la pieza estaba... Cuando Marlboro lo contrató a él, estaba la pieza prácticamente ejecutada en un taller. O sea, lo que pasa es que a ellos les interesaba mucho porque era la primera pieza monumental que habían vendido. Claro, luego la gente dice, joder, qué suerte, que tener una escultura de esas que con lo que valen ahora. Bueno, pero tú, a que no hubieras invertido el dinero que yo invertí en esa pieza porque me enamoré, no buscando que valiera lo que vale ahora, porque también he comprado muchas piezas de arte que no valen hoy en día prácticamente, o valen muy poco, ¿no? A mí eso nunca me ha importado. Otra, respecto a lo que estás comentando, el mayor ejemplo, para la gente que no me conozca, también he querido poner imágenes de lo de Gaia, porque bueno, está ahí por si alguien no puede ir, pero en la exposición de Gaia hay 56 piezas escogidas por Rafael, y ahí sí que se refleja, bueno, tú lo has visto también, ¿no? Se refleja un poco ese caos, ¿no? Y cómo para mí tiene el mismo valor el Manet, la obra de Alex Marco, una escultura de cartón de Antonio González, o un grabado de Chillida, o un dibujo de Gaia, o la obrita esa pequeña que he enseñado ahí de Enrique Atalaya, que es así de pequeñita. Para mí las piezas tienen el mismo valor. O sea, luego cuando lo ves en conjunto como ahora, pues muchas veces no somos conscientes, sobre todo yo, que han pasado muchos años, de la suerte que hemos tenido de habernos embarcado en esta película, porque al final el fruto es, pues, por ejemplo, contemplar lo que hay en el Gaia ahora, ¿no? La gente dice, ostras, qué chulo, tío, ¿cómo tienes un Quitat de esa época? ¿Cómo tienes un Rembrandt? ¿Cómo tiene un tal? Pues, bueno, porque ha ido surgiendo en cada momento y lo has hecho. Yo le decía a Rafael, tú le has hecho caballo ganador esta exposición. Porque claro, aquí es muy difícil que alguien... todo el mundo que entra le tiene que gustar la exposición, porque al que le gusta la pintura antigua, le gusta. Al que le gusta la pintura contemporánea, le gusta. Digo, porque aquí siempre hay algo que te va a gustar. O sea, no, aquí no arriesga en ese sentido. No es como si hace una exposición de arte conceptual y la gente que va con intención de ver algo más clásico, ¿no? En resumida es lo que te estoy diciendo. No me gusta poner puertas. Entonces, eso llega un poco al caos. Porque normalmente las colecciones privadas, tú lo sabes porque estás muy metido en este mundo, suelen estar un poco más ordenadas, ¿no? O sea, tienen un criterio como más obra sobre papel, pintura del Grupo del Paso, no sé, arte conceptual, vídeo, escultura, depende. En mi caso ya no. Vaya, Avelino, pues reitero el agradecimiento por tu generosidad y como nos hemos quedado sin tiempo, lo vamos a dejar aquí. Muchísimas gracias por venir y nos vemos. Quería dar las gracias a Tatiana por involucrarme en este fregado y gracias a vosotros por perder vuestro tiempo aquí escuchándome. Pero bueno, espero que lo hayáis divertido.